En esta ocasión traemos un video muy especial, un video muy terrorífico de camping en Halloween. Vamos a ir a un lugar muy especial, un lugar en el cual hay ciertas historias. Ahorita que andaba cocinando, alcancé a escuchar unos ruidos por acá. Y claro que para complementar nuestra tenebrosa decoración, pues tenemos que hacer nuestras calabazas. Ahorita se andan viendo unas luces raras, no se saquen de onda. Pero quiero que vean que hay una luz allá al fondo brillando, que se estaba moviendo. Y se empezaba a sentir, o sea, no nada más era como que, ay, escuché un ruido. Pues obviamente puede ser un animal, ¿no? Algo así. Pero empezaba a sentir como una vibra bien pesada. Acabamos de escuchar unos ruidos de este lado. ¿No se alcanzan a escuchar ustedes? Vamos caminando hacia acá a ver si podemos encontrar el ruido. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a otro nuevo video. En esta ocasión traemos un video muy especial, un video muy terrorífico de camping en Halloween. Vamos a ir a un lugar muy especial, un lugar en el cual hay ciertas historias, un lugar en el que han pasado cosas, que se han escuchado cosas, ya hemos ido de camping ahí. Va a estar muy interesante para este video. También muchas gracias a todos por ver estos videos. Si les gustan el contenido así temático como este, pues denle like. Vamos a hacer este camping en el bosque y tenemos preparadas varias cosas muy interesantes y esperemos sobre todo que divertirnos mucho, que se ponga muy padre. Bueno, ya vamos en camino, estamos aquí en la carretera, aproximadamente 1 hora y media de camino en total. Gracias por estar acá y comenzamos este super video especial de camping en Halloween.
Bueno amigos, pues como pueden ver ya llegamos al lugar y terminamos de montar el campamento. Ahorita nos estamos desacalorando un ratito, aunque más tarde va a bajar la temperatura, ahorita es un poco de calor. Ahorita en un rato más vamos a preparar algo de comer y después vamos a preparar toda nuestra decoración que traemos para Halloween. Esa pasta con pescado estuvo increíble, estuvo muy rica y ya está comenzando a anochecer, pero antes de que se nos vaya la luz, quería mostrarles algo verdaderamente terrorífico. Ven la cantidad de arañas. Me voy a tratar de acercarme sin molestarlas, pero chequen, ahí está una y vean la que está acá, chequen esta. Acá miren, también tenemos otra que está ahí descansando bien a gusto y acá arriba, vean esta. Chequen esa araña que está ahí.
Hay bastantes arañas en este árbol y creo que es algo que tenemos que tener mucho en cuenta. Lo bueno que las alcanzamos a ver ahorita para no molestarlas en la noche. A lo mejor ya uno no, con poca luz, no alcanza a ver tanto y andarlas molestando o a lo mejor tirar sus telarañas. Ahorita que andaba cocinando alcancé a escuchar unos ruidos por acá medio extraños y dije, voy a ir a ver qué hay de este lado, ¿no? Y sobre todo también ver si no hay más arañas por acá. Uno siente telarañas por todos lados. Está impresionantemente callado esto. Y sobre todo muy bonito, muy tranquilo. Y bueno, pues antes de que se acabe la luz, vamos a montar nuestra iluminación y obviamente nuestra decoración terrorífica que traemos para el camping de esta noche. Siento que va a ser una muy buena noche. Una noche tranquila, esperemos. Una noche llena de arañas por lo visto. Y obviamente esto no puede ser una noche de Halloween sin la decoración correcta. Así es que miren nada más lo que conseguimos. Este lo que la vamos a poner por aquí me parece un excelente lugar. Y vamos a conectarla. Esperemos que esto sí funcionó. Ok. Bueno, tenemos más cosas todavía. Además vamos a sacar toda nuestro kit de decoración para esta noche. Este es un kit, este me regaló mi mamá justamente. Es un kit que me dijo, mira, para que te vayas de camping. Este no entiendo muy bien la cuestión del Halloween, pero miren, va a acompañar aquí el Jackery. Es un gato un poco espantado. Obviamente tenemos nuestras calabazas. No quisimos una calabaza muy grande porque íbamos a desperdiciar mucho, entonces creímos que estas eran correctas, entonces tenemos dos. Va a haber una competencia aquí de ver quién hace la mejor calabaza. Y tenemos, obviamente, no creo que hagan falta, considerando todas las que tenemos aquí enfrente, no creo que hagan falta, pero por si las dudas, tenemos más arañas. No van a hacer falta, hay muchas aquí cerca, pero vamos a decorar todo esto. Vamos a poner, creo que vienen todas. Oh, ya sé, es una sola decoración. Y miren, pues aquí tenemos, esto creo que va así, un caldero con unas patas. Como que no salió muy bien esa poción. Una calavera, otro gato. Algo pasa con los gatos. Uno de Rip. Este me gustó mucho. Y tenemos más calabazas. Aquí está otra. Y un fantasmita. Vean. Ahora sí, vamos a poner todo esto. Vamos a decorar. Tiene que verse tenebroso este asunto. Ya tenemos lista la decoración. Da muchísimo miedo, ¿eh? No sé si YouTube me vaya a restringir el video o algo de tan terrorífico que se ve esto, pero créanme que sí da miedo. Chequen nada más cómo quedó. Claro que para complementar nuestra tenebrosa decoración, pues tenemos que hacer nuestras calabazas. Hay muchas opciones, en realidad no pensaba que hubiera tantas opciones para hacer una calabaza de Halloween, pero estamos cogiendo la mejor. Quiero ver una competencia porque miren, tenemos dos y ustedes van a decidir cuál es la mejor calabaza. No sabemos en realidad en qué orden se debe de realizar todo, si primero se hacen los cortes o primero se le saca el relleno. Primera vez que hago esto en mi vida. Yo creo que debería de ser primero abrirla y sacar el relleno y después
ya vemos qué forma le vamos a dar. Igual voy a marcar también qué tanto quiero hacerle la cabeza. Yo creo, oh miren, hombre, vean nada más. Y ahora con un cuchillo voy a... Ok, esto está más duro de lo que yo pensé que iba a estar. O tal vez esta calabaza todavía no estaba lista para ser transformada en una calabaza de Halloween. Digo, voy a tratar también de seguir la línea que hice lo más que pueda, pero sabemos que eso no va a ser cierto. Fíjense que una historia de miedo mía con las manualidades es que en la primaria mi mamá nunca recibió un regalo de 10 de mayo. Si ustedes, no sé en otros países cómo sea la costumbre, pero acá te ponen a hacer una manualidad unos 2 meses antes como para dársela a tu mamá. Es pura tontería que las mamás ni guardan, o sea, están muy feas esas cosas, pero pues te hacen hacer eso. Hasta sexto de primaria yo nunca había hecho... Oh, miren, ok, esto no me gusta. Sexto de primaria yo nunca había hecho una manualidad, nunca había hecho nada. Otra cosa también es que nunca había participado en un bailable en la escuela. De alguna u otra forma siempre lograba salvarme o escaparme de ese tipo de cosas. Pero en sexto de primaria me dijeron que si no participaba en un bailable y no le hacía una manualidad a mi mamá, no iba a poder salir de la primaria. Y tuve que hacer esas dos cosas. Ahora hay que quitar el relleno. Quiero pensar que todo esto hay que sacarlo. Para ello tenemos aquí unos platitos y ahora sí vamos a quitar todo el relleno. Imagínense si hubiéramos hecho una grande, la cantidad de relleno que hubiera salido. ¿Y a poco no es muy relajante estar haciendo esto mientras está el sonido del río de fondo? Mientras no se escuche la llorona, todo bien. Dicen que se aparece regularmente en los ríos. Algo muy curioso es que seguramente a ustedes les pasa es que, o lo han notado, es que la Llorona es de todos lados. O sea, como que es una franquicia en México. Porque en todos lugares la Llorona es de ahí. O alguien sabe de que no, es que aquí era la señora tal, todos la conocíamos. Y es una leyenda mexicana que en todos lados está. Yo tengo un amigo que la escuchó, que logró escucharla, pero no, nunca me ha tocado a mí, la Llorona al menos. Vamos a ver si hoy es el día. Esperemos un lamento por ahí o algo. Qué complicado es esto, sacar todo el relleno de la calabaza. No, créanme que no es fácil. Y les digo eso, que esto es una calabaza pequeña. No quiero pensar si vamos a comprar una grande. Bueno, pues después de un rato y que sacamos todo esto que ven aquí, ya tenemos nuestra calabaza más o menos limpia. Tampoco no les puedo decir que es mi mejor trabajo, pero bueno. Ahora toca el momento de hacer el stencil. Y todavía no sé, tampoco no me quiero aventurar a hacer una muy complicada porque es la primera vez que hago esto. Pues voy a intentar hacer esta. No es como un stencil, pero voy a intentar. Le voy a quitar la cabecita tantito y tal vez puedo empezar, creo yo que por la nariz y más o menos algo así. Ya lo hice mal, pero bueno. Ahora los ojos. Hasta ahora no va tan mal esto. No me quedó tan mal. Al menos ahorita el stencil es esta. Si logro cortarlo bien, va a ser una gran calabaza. Si no logro hacerlo, no sé, se va a ver raro. Ahora viene la parte complicada, que es la parte de los cortes, y es donde todo se culmina. Podemos hacerlo muy mal, podemos hacerlo muy bien. Güey, qué duro es esto, Yo no pensé que fuera a estar tan duro. Necesito apoyarme aquí. Okay. Y creo que esto lo voy a tener que presionar. Bueno, ya le quité la nariz. Sí me quedó como Carmen Campuzano, banda. Yo también ilusamente hasta curvas le hice y todo esperando, pero creo que fue un error hacer tanta curva. No pensé que fuera a ser tan complicado. Y hasta ahorita seguimos con todos nuestros dedos, cosa que también es importante y cabe recalcarlo. Y está otro ojo. Ahora vamos con la sonrisa macabrona. Ay, espero no cagarla aquí, no me puedo pasar. Y ahí está. Fíjense que creo que lo más complicado es hacer la parte de la sonrisa macabra. Es lo más difícil. No me quedó tan mal. Creo que no me quedó tan mal. Ahorita vamos a dar una limpiadita y vamos a verla ya iluminada.
A ver qué tal se ve. Y bueno, pues ahora sí tenemos la final de este concurso de Halloween 2024 de la calabaza más terrorífica. Ustedes van a juzgar cuál es la que más les gusta. Primero que nada, participante número 1 es esta que ven aquí. Creo que se alcanza a ver, miren, ahí la pueden ver bien. Participante número 2 es esta que ven aquí. ¿Sí? Ahí están las dos. Y obviamente vamos a ponerles luz porque pues, se ve opacada, ¿no? Por esta de acá. Entonces vamos a poner esta luz aquí. Y ahí está, vean nada más. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Cómo se ve? Ahora es, yo creo que algo así. Y listo. Ahí están. ¿Qué les parece? Bueno, esta creo que brilla más. Vamos a ponerle más luz a esta para que no esté en desventaja la competencia. Ahí están las dos. Número 1, número 2. Ustedes van a poner en los comentarios cuál fue su favorita, por cuál votan. Número 1 o número 2. Bueno, pues ahora sí ya tenemos nuestra decoración completa. Vean, y acá están las calabazas. Y bueno, ahora lo que nos falta hacer es una fogata. Ya tenemos toda nuestra madera y lista, entonces hay que armar nuestra fogata. Pero creo que es justo que antes de la fogata tomarnos algo. Obviamente tenemos que tener unos tragos muy ad hoc con este video. Es que vamos a hacer por lo mismo unos vampiros. Pues miren, van a ser unos vampiros especiales porque vamos a usar tequila, pero vamos a usar Gran Malo. Ya los he hecho con Gran Malo y la verdad es que quedan muy bien. Quedan muy ricos. Y lo importante es esto, es la sangría ya preparada, está todo listo. Aquí ya trae todo el secreto de la casa. Este yo lo preparo, yo creo que vamos a aventar uno completo. Ahí está el otro. Y ahora sí vamos a ponerle la respectiva sangría. A mí me gusta ponerle al mío un poquito de mineral antes de ponerle Squirt. Entonces yo le voy a poner un poco de mineral. Vamos a moverle. Vean nomás, un vampirito. Y bueno, pues como ya hizo un poquito de hambre, ahora vamos a hacer nuestra botana terrorífica de Halloween. Para ello vamos a hacer unos ojos. Nunca los he hecho, no sé cómo me vayan a salir, pero miren, si me salen bien va a ser una muy buena idea para su botana de Halloween. Para ello vamos a necesitar aceitunas, tienen que ser rellenas con pimiento, eso es indispensable. Vamos a necesitar queso y jamón serrano. Y bueno, se supone que vamos a agarrar un poco de queso, voy a cortar un poco así y ahorita lo que voy a hacer es cortarlo a la mitad. No lo que vaya a ocupar todo, pero ahorita le voy a hacer el recorte que necesite, ¿no? Y ahora vamos a agarrar una aceituna y lo que voy a hacer es quitarle como un tercio, yo creo. El chiste es que se vea como lo rojo, así. Y vamos a ponerle aquí, vamos a enrollarle en esto y cortar el excedente. Entonces yo voy a cortar hasta aquí y eso es lo que quiero que se vea, ¿no? Ahí ya tenemos más o menos lo que es el ojo. Lo voy a agarrar aquí y vamos a agarrar una rebanadita de jamón serrano. Están súper delgaditas estas. La sugerencia es que la parte que tiene como la grasa de arriba la ocupen para la parte de arriba, para que se vea como parte del ojo. Y esto nada más lo voy a ocupar así como alrededor, pues algo así puede ser. Bueno, vamos a hacer otra y así tenemos que hacer varias para que se vea bonito nuestro plato. Y miren, al final así fue como quedaron nuestros ojos. ¿Qué tal? ¿Qué les parece nuestra botana de Halloween? Vean nada más, se ven muy deliciosos, aparte digo, no hay pierdes jamón serrano, queso, aceitunas, cosas que nos gustan. Y vean nada más cómo se ve, ¿qué les parece? Para que la puedan hacer. Y para acompañar esto también trajimos un queso de cabra con unas galletitas que ahora te vamos a poner en un plato. Y ahora sí está lista toda nuestra botana. Ahí están nuestros ojos macabros y acá está la botana del sufrimiento, así le vamos a poner, porque esta es una persona, como ven está excelentemente bien representado. Ahí se ve su cabello, su cara, y es una persona que sufrió mucho, por eso es la botana del sufrimiento. Y aquí tiene fresas, porque claramente la gente que sufre come fresas, y uvas, las uvas son chidas. Y tenemos galletitas, pues miren, ahí está nuestra botana terrorífica. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Y bueno, pues vamos a probar esto para ver qué tal está. Primero que nada, vámonos con un ojito. La combinación de sabores es muy buena. Y ahora vamos a probar la botana del sufrimiento. Está muy rico.
Y pues llegó el momento de prender nuestra fogata. Y está bien padre porque no se alcanzan a escuchar ustedes, pero tenemos el río aquí prácticamente enfrente, entonces está muy a gusto. Nos viene muy bien ahorita la fogata porque está comenzando a hacer frío, está bajando la temperatura, entonces apenas ahorita la fogata para poder calentarnos un poquito. Y bueno amigos, vamos a aprovechar ahorita que estamos en Halloween y que justamente en estos momentos estamos en una parte de lo que es el bosque de la primavera. Les voy a contar una historia que me contaban hace mucho tiempo. Eso se los cuento porque me ha pasado varias veces que he venido y que se siente raro. O sea, no sé si ustedes me entenderán. Cuando dices como que sientes que te observan, sientes que te están viendo, sientes que te siguen, te sientes observado. Eso me ha pasado varias veces. Y una vez me contaron esa historia y fue como de que, ok, muchas cosas empezaron a tener sentido a raíz de que la escuché. No sé qué tan real sea, la verdad es que no me consta, pero es la leyenda de una mujer aquí en el bosque de la primavera. Y se cuenta que hace muchos años una hermosa mujer vivía en un pequeño rancho cercano al bosque de la primavera. Ella estaba comprometida con un hombre adinerado, pero su corazón pertenecía a un humilde campesino. Al enterarse de la traición, su prometido enfureció y juró venganza. Una noche, mientras la joven se encontraba sola en el bosque, su prometido la sorprendió y en un ataque de ira la asesinó, arrojando su cuerpo en las profundidades del bosque donde nadie pudiera encontrarla. Al día siguiente, el prometido desapareció misteriosamente, y aunque muchos lo buscaron, jamás volvió a ser visto. Desde entonces se dice que el alma de la joven deambula por el bosque de la primavera, buscando justicia por su muerte. Muchos que se adentran en el bosque por la noche afirman haber visto una figura fémina de blanco que aparece entre los árboles pidiendo ayuda o simplemente observando desde la distancia. Los testimonios de personas que aseguran haberla visto son escalofriantes. Según algunos, si te acercas demasiado a su aparición, comienzas a sentir un frío intenso, como si algo sobrenatural te rodeara. Es justamente lo que les comento, ¿no? Que se siente como una vibra a veces se siente muy pesado. Otros dicen que ella le susurra al oído con una voz suave y lastimera, pidiendo que la sigan más dentro del bosque donde desaparece entre la niebla, dejando un profundo silencio. Los más valientes aseguran haberla seguido solo para encontrarse en un claro donde todo parece muerto, donde ni los animales se atreven a pasar. En ese lugar la temperatura baja drásticamente y ahí es donde algunos afirman sentir una presencia tan intensa que los obliga a huir. Nadie sabe a ciencia cierta si la joven busca venganza o simplemente quiere descansar en paz, pero los habitantes cercanos al bosque de la primavera advierten a todos que jamás entren solos por la noche, pues la mujer de la primavera podría aparecerse y tal vez nunca permitirles regresar. La neta sí hay veces que se siente como una vibra ahí medio pesada, sobre todo eso, ruidos raros también me ha tocado ver por acá, luces, mucha gente dice eso, que en el bosque de la primavera se ven muchas luces de la nada, o sea, y de repente como que volteas y ves algunos destellos, ves cosas muy extrañas. Y bueno, ya que estamos acá en el bosque de la primavera, vamos a aventarnos otra historia. Esta me la pasaron y vamos a ver si encontramos también sentido a muchas cosas. Ahorita se andan viendo unas luces raras, no se saquen de onda. Ahorita estaban así atrás como viendo unas luces blancas medio extrañas, pero bueno. Esta es la leyenda del río de las ánimas. Dice que según los relatos, este río recibe su nombre por los extraños murmullos y lamentos que emanan de sus aguas durante la noche, los cuales se atribuyen a espíritus atrapados. Se dice que en épocas antiguas personas desaparecieron misteriosamente cerca del río, ya fuera por accidentes o por circunstancias trágicas. Estas almas, incapaces de encontrar descanso, quedaron vagando por el lugar. Los lugareños aseguran que si visitas el área al anochecer, escucharás sus voces mezcladas con el correr del agua, como si los espíritus intentaran advertir o atraer a los incautos hacia el fondo del río. Algunos aventureros que se atrevieron a explorar el río por la noche han encontrado que sintieron una fuerte presencia, como si alguien invisible los estuviera observando o siguiéndolos. También se habla de figuras blancas y niebla que aparece de repente, envolviendo a quienes pasan por ahí, dejándolos desorientados. Los más supersticiosos afirman que estos espíritus se mantienen con más fuerza durante la temporada de lluvias, cuando las aguas crecen y cubren el bosque con sonido constante. Por esta razón, los habitantes cercanos recomiendan evitar el río al caer la noche, ya que las ánimas podrían no querer dejarte volver. Esta leyenda, junto con otras del bosque de la primavera, refleja la profunda conexión del lugar con lo paranormal,
alimentando su mística y atrayendo tanto a curiosos como a aquellos que prefieren mantener distancia de lo desconocido. Sí hay cosas raras por acá. La verdad es que algún día me gustaría platicar con la persona de aquí de ese terreno para ver qué cosas ha visto, porque seguramente el estar tan cerca de un río, yo no sé cuál sea el río de las ánimas, pero me suena mucho a que pues ese es el río, no conozco otro sinceramente, entonces, pero seguramente debe de haber algo con este río, porque es muy curioso, no sé si ustedes sabían, pero este río emana aquí en el bosque de la primavera a una temperatura muy caliente. Se sabe que aquí era como un volcán enorme, entonces hay como canales de lava y todo eso, entonces el agua sale de la tierra y se forma este río y sale el agua muy, muy, muy caliente. O sea, me atrevo a decir que más allá arriba sale cerca de los 90 grados el agua, imposible de poder meterte. Entonces algo raro debe de pasar definitivamente por acá, por esos lugares. No creo que sea como coincidencia todo esto. Fíjense que algo muy curioso que me pasaba a mí cuando empecé a hacer todo esto del camping y salir, era que siempre me pasaba algo raro. Siempre, o sea, siempre o pasaba este tema que les decía que me sentía como observado, siempre sentía que alguien me estaba viendo y escuchaba muchos ruidos raros a mi alrededor. Incluso me acuerdo que una vez estábamos en Sierra de Quila y yo fui al baño, ven que tengo este baño como portátil, estaba en el baño y me empezaron a aventar, o sea, en la parte de arriba el baño tiene un orificio, pero como ventilación, ¿no? Muy pequeño, y me empezaban a aventar como palitos. Una vez también que fui allá por el rodeo, es que es una zona ahí también de sierra, también escuchaba como gente caminando cerca de mí y se empezaba a sentir, o sea, no nada más era como que, ay, escuché un ruido, pues obviamente puede ser un animal, ¿no? Algo así, pero empezaba a sentir como una vibra bien pesada y escuchaba ruidos muy fuertes, o sea, no pisadas como de animal, sino más bien como rompiendo ramas a propósito, o sea, me pasaban cosas muy extrañas. Acabamos de escuchar unos ruidos de este lado, no sé si alcancen a escuchar ustedes, pero se escucharon como unos gritos allá al fondo. Oigan, como unas voces o algo así. Está muy, muy raro. Se escucha muy raro de aquel lado. No sé si habrá gente allá a lo lejos o qué onda, pero se escuchan unos ruidos muy raros. Escuchaba como alguien tosiendo y alguien llorando. Se escuchaba como un hombre y una mujer peleando. Pero como el hombre llorando, no sé, estaba muy, muy raro. De este lado está el campamento, pues lo tengo muy iluminado y todo, pero para allá se ve completamente oscuro, o sea, justamente allá es donde se escucha el ruido. Nada más se alcanza a ver la luz de la luna al fondo. La neta no me animo a ir. Si escucho otra vez, vamos a ver qué onda, a ver si vamos a investigar. Vamos caminando hacia acá a ver si podemos encontrar el ruido. ¿Qué escucho allá? No se ve nada. Pues no hay nada por acá. Quién sabe qué. Nada más se ven un montón de arañas en ese árbol. Y prácticamente es todo. Oigan, pues a pesar de que fuimos a buscar el origen de esos ruidos, no encontramos nada. O sea, no se veía nada. Ya con las lámparas y todo, no, estaba todo muy callado y muy tranquilo. Quería aprovechar para mostrarles algo, enseñarles algo que me llamó mucho la atención. Se ubican las lámparas que trae mi Oni, ¿no? Que trae estas tres lámparas.
que igual se pueden cambiar de color. Lo irónico de todo esto es que miren, las tengo conectadas justamente a mi Jackery y quiero mostrarles esto. Solamente consumen 3 watts, o sea, 1 watt cada luz, 3 watts. Eso significa que con este Jackery que tiene 55% ahorita, si yo lo dejo hasta que se acabe, me rinde 18 horas. Con esas 3 luces, 18 horas. Con 55% este Jackery chiquitito. Neta, es sorprendente el consumo de estas 3 luces. Se me hizo muy padre eso. Y igual se los quería comentar, ya saben que si quieren todo esto lo estamos vendiendo aquí en México y les llega hasta la puerta de sus casas. La neta están muy chidos estos awnings. Ya van varias veces que lo uso y me ha encantado bastante. Y eso está bien padre porque con un power bank pueden iluminar y ya con eso no batallan absolutamente nada. Pero bueno, llegó la hora de ir a dormir. Ya es tarde. Vamos a apagar todo y vámonos a descansar. Vamos a apagar todas estas luces. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció nuestra noche de Halloween? Estoy a punto de subirme a la casa de campaña. Ya apagué todo acá. Pero quiero que vean que hay una luz allá al fondo brillando. Que se estaba moviendo. Estaba como moviéndose en círculos bien raros. Creo que no se alcanza a enfocar. Estoy en beta oscuridad. Pero se estaba en círculos. Muy raro. O sea, yo primero cuando volteé a ver pensaba que era un carro. De hecho, vean, se está empezando a mover. Pensaba que era un carro que venía, pero no, o sea, tengo aquí 10 minutos parado. Y vean cómo se mueve esa luz. Si alcanzan a ver, espero que sí. Estoy grabando esto con el celular porque ya estaba a punto de subirme a la rooftop 10. Vean eso, vean cómo se mueve. Está muy raro. Espero que se esté apreciando como... muy raro. Descansamos súper bien. La verdad es que dormimos increíble. Estuvo muy a gusto y despertar con estos sonidos siempre es una experiencia muy chida. La verdad es que despertar así, descansas diferente. Es una diferente forma de descanso y es muy rico despertar así. Lamentablemente empezó a llegar gente por acá temprano. Pasar mucha gente y todo y me despertaron. Pero pues nada, que ahorita un cafecito de Garage del Café no arregle. Vamos a tomarnos un cafecito, vamos a evaluar también a ver si nos quedamos aquí todavía a desayunar y un ratito más o si levantamos el campamento. Porque ahorita es la hora en la que está el clima muy delicioso y también no tarda en empezar a hacer demasiado calor y en salir todos los moscos. Vamos a ver qué pasa. Pero neta que increíble despertar así. Y bueno amigos, como era de esperarse, llegó el calor así intenso de un momento para otro y un montón de mosquitos, ya que como está el río pues es normal. Y mejor decidimos
levantar rápido el campamento y también pues para poder irnos rápido y no andar batallando más tarde, que el calor iba a estar aumentando. Algo bien padre de esta zona es que en la noche está fresco, está frío, está muy a gusto, pero en el día y más cuando estás pegado al río, pues hay muchos moscos, o sea, son demasiados moscos y sí se vuelve un poco complicado. Digo, tenemos repelente y todo y no batallamos tanto, pero pues ya yo creo que era mejor irnos. Ahora tenemos que abrir aquí para poder pasar y dejar cerrado. Es muy importante eso, dejar cerrado, porque luego hay raza que nada más abre y se van. Y pues esos son como también para ganado y todo, también funcionan para eso. Hay mucho ganado por acá, entonces sí es bueno abrir, pasar y después volver a cerrar. Aquí hay unas vaquitas. Siempre he tenido ganas de tocar una vaca, pero luego a veces no se dejan. Buenos días, ¿cómo están? ¿Ven? No, le dio miedo. No las quiero molestar, es lo que menos quiero. Quiero venir nada más a saludarlas. No, tienen mucho miedo. Mejor me voy y no las molesto. Ahora hay que pasar y volver a cerrar. Ahora tenemos que pasar y misma operación. Nos paramos y tenemos que cerrar otra vez. Y esta es la vaquita viéndome como de no te vas a acercar otra vez, ¿verdad? Porque voy a correr. De hecho me está levantando una pata así como que mira, con estas puedo correr muy rápido si me lo propongo. ¡Wow! Un toro enorme, muy grande. Y bueno, ahora sí, ya que cerramos, ya podemos irnos. Qué mala suerte, venía una persona atrás y justo acabo de cerrar. Miren, aquí van a alcanzar a ver el toro que les decía. Está muy grande. Y bueno amigos, con eso terminamos este video. Ojalá que les haya gustado. Comenten si quieren más videos así temáticos. Si les gustaría más contenido de este tipo, ojalá que se le hayan pasado chido en este video. Y por último, comentarles que si son nuevos se pueden suscribir, activar la campanita de notificaciones si ya son suscriptores del canal. Y también se pueden volver miembros porque tenemos contenido exclusivo, acceso anticipado y varias cosas interesantes por un muy bajo costo mensual. Entonces si quieren más contenido, pues pueden volverse miembros del canal. También por último comentarles que tengo la marca de café, el garagedelcafé.com, ahí lo pueden encontrar. El café que tomamos hoy fue un Veracruz y un Chiapas, estaba delicioso los dos. Pueden pedir sus drip coffee bags del café que ustedes quieran, de las variedades que tenemos, y les llegan hasta la puerta de su casa. Entonces entren a garagedelcafé.com para que puedan comprar nuestro café de especialidad. Y listo, con esto nos despedimos. Gracias por todo, gracias por seguir en mis redes sociales que van a aparecer aquí en pantalla y nos vemos en un próximo video. Bye.